Vamos a comenzar, ¿vale? Para los que sois de fuera, esto son clases de 30 minutos, así que intentamos ir rápido, ¿vale? Ser eficientes. Voy a dar paso ya a Bruno, ¿vale? De la Fundación Biodiversidad y luego dejamos ya a Eva los mandos. Adelante, Bruno. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Daros las gracias por vuestro interés y estar allí en esta sesión, que es una sesión un poco especial. No es una sola sesión de las formaciones que tenemos en el Servicio de Constituyente Emprende Verde, sino, bueno, hemos aprovechado que esta semana es la segunda edición de la Semana de Educación Emprendedora y desde la Red Emprende Verde y otras organizaciones que apoyamos el ecosistema de emprendimiento, queremos aportar y compartir y organizar actividades que podamos apoyar el emprendimiento, despertar vocaciones, potenciar las competencias y crear oportunidades dentro del ecosistema emprendedor y innovador, ¿no? En ese sentido, hoy tenemos una sesión y el miércoles y los jueves tendremos dos sesiones más por la tarde en el marco de otros servicios de la red emprendedora que también serán en abierto. Así que nada, como esta sesión es corta, no me quiero liar mucho. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera Eva y nada, disfrutar mucho la sesión. Gracias, Bruno. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, a los que y las que ya os conozco y a los que son nuevos por aquí. Y bueno, pues rápidamente vamos a arrancar esta píldora formativa que, como Bruno ha dicho, son píldoras formativas de 30 minutitos de duración. Y también os voy a dejar por aquí, antes de continuar, el enlace a toda la información sobre en qué consiste esta formación de Constituye tu Empresa Verde. Para aquellos que seáis de fuera, pues si os interesa apuntaros a próximas convocatorias, ¿vale? Este webinar, esta píldora formativa, forma parte de toda esta formación, que son en total pues 16 webinars divididos en bloques temáticos, en 4 bloques temáticos, y el objetivo es pues daros todo el conocimiento necesario para constituir vuestra empresa, daros de alta como autónomos, ver qué trámites hay que hacer, etcétera. Y en concreto, la temática que nos ocupa hoy es una temática que no se suele tratar en los puntos de atención al emprendedor, en los servicios de atención al emprendedor, ya que es materia que es muy personal, que es muy individual de cada caso, que cada caso tiene pues unas necesidades muy concretas y por lo tanto sí o sí es necesario acudir a servicios jurídicos y asesorarse de manera privada. No obstante, consideramos que es súper necesario que se conozca y por eso hemos introducido esta píldora aquí, al menos para daros pues pequeños apuntes de en qué consiste esto. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar en esta situación desde el inicio si vais con varias personas a iniciar un proyecto, que es además cuando precisamente no se identifica la necesidad de hacer un pacto de socios, hasta puede ocurrir que arranquéis solos o solas y en un futuro pues alguien se quiera unir, bien que sea pues un particular o bien ya si hablamos de temas más inversores profesionales, etcétera. Entonces hay determinadas situaciones en las que se hace necesario pues elaborar un pacto de socios. ¿Y qué es esto de un pacto de socios? Para quien sea la primera vez que escucha este término, pues básicamente es un documento privado, un contrato privado que los socios de una empresa, bien sean los socios fundadores o bien sean los fundadores con aquellos que van a pasar parte o van a pasar a formar parte a ser socios de la empresa, firman y donde se regulan determinadas situaciones que por sus características pues no se contemplan en los estatutos de la sociedad. En la semana pasada veíamos cómo los estatutos de la sociedad son pues ese documento, digamos, que regula el funcionamiento de la sociedad. Veíamos también que están los estatutos tipo publicados en el Boletín Oficial del Estado para las sociedades limitadas, que uno se puede acoger a ellos o puede redactar sus propios estatutos. Pero estos estatutos hay determinadas cosas que no regulan y para eso pues está el pacto de socios. Pone por aquí que es un documento privado, pero como cualquier contrato se puede elevar a público. Se eleva a público acudiendo a un notario y elevando a público ese documento, en cuyo caso ya pasa a ser, digamos,
obligatorio también o a surgir efectos entre terceras personas y no solo entre las partes firmantes. Esto suele ocurrir más cuando nos vamos a estadios más avanzados y entran pues fondos de capital riesgo más profesionales, pero en los estadios más iniciales se suele bastar con que sea un documento privado firmado por todas las partes intervinientes, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo? Pues básicamente es anticiparnos a todos esos problemas que pueden surgir para tener la solución ahí escrita, para tener el plan A, el plan B, el plan C y así hasta la última letra del abecedario de cómo actuar y cómo gestionar la situación cuando surgen situaciones tensas o situaciones de conflicto, ¿vale? Entonces, desde los puntos de atención al emprendedor consideramos que es súper importante hablaros de este tema a pesar de que desde estos servicios de atención al emprendedor no podamos ayudaros en toda esta parte de la creación y del asesoramiento individual para crear vuestro propio plan de empresa, pero consideramos que es muy importante porque todos somos muy amigos hasta que ponemos trabajo y dinero de por medio y surgen los conflictos, ¿no? Y a veces, pues, es difícil hablar de estas situaciones, pero desde mi experiencia os diré que cuando se ponen todas las cartas sobre la mesa y cuando se ponen todas las intenciones sobre la mesa y no es muy claro sobre cómo se va a actuar cuando surgen esas situaciones menos agradables, incluso ya vais con más confianza con vuestro colega de al lado porque están todas las cosas bien dichas. Y bueno, pues lo que os traigo para hoy básicamente es los tipos de pactos de socios que hay y las cláusulas más comunes o más llamativas, ¿vale? Y antes de continuar, aunque sé que cierro el webinar con esto, pero ya me adelanto y os lo transmito también, desde mi experiencia como jurista y como abogada y asesora de empresas, yo os diré que huyáis de plantillas de pacto de socios. Al final, esto es como un convenio cuando uno se separa y tiene hijos, ¿no? Y regula todo eso. Esto es muy personal de cada uno, muy personal de vuestra empresa, muy personal de las circunstancias personales de cada socio e incluso de los objetivos profesionales de cada socio. Está muy bien que veamos plantillas para hacernos una idea de la estructura, de lo que significa cada cláusula, porque también hay mucho lenguaje, no ya solo jurídico, sino mucho anglicismo, porque se han traído muchos términos pues, de Estados Unidos, sobre todo, y quizás hay terminologías difíciles de comprender, pero yo os recomiendo que si estáis pensando firmar un pacto de socios, acudáis a un despacho de abogados que conozcan o que se esfuercen en conocer muy bien vuestro caso, vuestra empresa, vuestros objetivos y que elaboren un pacto de socios a vuestra medida. Y dicho esto, podemos, digamos, dividir los tipos de pacto de socios que hay en tres momentos vitales del proyecto. El primer momento es ese momento inicial en el que somos varios y quizás estamos pues todavía trabajando en un producto mínimo viable o quizás estamos todavía testeando la idea en el mercado, a lo mejor ni siquiera hemos empezado a comercializar, pero ya vamos a formalizar la constitución de la empresa, por ejemplo, y somos varios socios. Y ahí muchas veces no identificáis la necesidad de firmar un pacto de socios. Sin embargo, os dais cuenta después cuando surgen los problemas. ¿Y qué se suele regular aquí? Pues se suele regular, oye, el tiempo de dedicación, por ejemplo, de cada socio, porque no es lo mismo que seáis 3 y que 2 estén trabajando y se dediquen pues un poco a tiempo parcial cuando tienen tiempo al proyecto y otro esté 100% dedicado en cuerpo y alma al proyecto. A la larga surgen aquí pues desigualdades, ¿no? Y estas cosas pues se regulan no solo el tiempo de dedicación, se regulan los roles de cada persona dentro del proyecto, se regula también qué ocurre si alguien decide que quiere abandonar el proyecto, qué ocurre con lo que esa persona ha aportado, no ya solo en términos económicos, sino en términos de conocimiento y experiencia, o qué ocurre si uno decide montárselo por su cuenta y hacer la competencia. Se regulan todos esos escenarios que os podéis imaginar, pues que seguro que no son muy agradables. Tenemos otro momento en el cual se hace necesario redactar y firmar un pacto de socios, que es el momento en el que entráis a algún programa de incubación de proyectos o alguna aceleradora de proyectos
que muchas veces pues se quedan con un porcentaje de la empresa o invierten y pasan a ser pues eso, socios con X participaciones, o a lo mejor se quedan con alguna funcionalidad de las que estáis sacando al mercado. Bueno, cada una tiene su diferente funcionamiento, pero todas os hacen firmar un pacto de socios, ¿vale? Estos pactos de socios, cuando entráis en un programa con alguna figura de estas, suelen estar más estandarizados porque ellas tienen sus propias condiciones. Ahí sí que tenéis que tener cuidado de no firmar algo pues que vaya en vuestra contra. Más que en vuestra contra, en contra de la empresa, porque al final el pacto de socios lo que pretende es buscar el bien de la empresa, ¿vale? Y luego tenemos los pactos de socios en un estadio ya más avanzado, que es pues ya cuando entra un inversor profesional a la empresa, bien puede ser un business angel o un fondo de capital riesgo, o nos metemos ya en ese mundo de la inversión, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis este mapa de situación de esos 3 momentos más claves o importantes donde pues se suele dar la situación de firmar un pacto de socios. Vamos con algunas de las cláusulas más comunes a la hora de redactar un pacto de socios. Las cláusulas de control, aquí estas suelen venir más cuando entra un tercero, ¿vale? Un tercero que suele ser un inversor profesional. Solemos empezar quizás por esa figura del business angel muchas veces, antes de entrar ya a figuras más profesionales. ¿En qué consisten estas cláusulas de control? Se decide quiénes forman parte del órgano de administración de una sociedad. Muchas veces no, casi siempre que entra un inversor profesional a una empresa, quieren formar parte del órgano de administración, porque obviamente quieren que les rindáis cuentas de lo que estáis haciendo con la empresa y con su dinero, ¿vale? Entonces, aquí lo que se suele regular es también qué derecho de voto tiene esta persona, en caso de empate, quién decide, bueno, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué decisiones requieren mayorías reforzadas? Si esta persona tiene o no derecho de veto sobre alguna decisión estratégica que vaya a tomar la empresa. Este tipo de cosas, de escenarios, es lo que os va a plantear un inversor profesional. Cuando estamos en fases más iniciales, que somos los promotores del proyecto, los que firmamos un pacto de socios, muchas veces las cláusulas de control todavía no entran, porque muchas veces, pues, si sois 2, pues los 2 sois administradores, tan solo tenéis que decidir si lo sois de manera mancomunada o solidaria. Recordar los de la formación, que esto lo vimos la semana pasada, y poco más. Y esas cosas se regulan ya en los estatutos de la sociedad, por lo tanto, las cláusulas de control no son tan importantes, pero sí ya cuando entra un inversor profesional. El siguiente grupo de cláusulas son las cláusulas de protección. Y ojo, ¿vale? Porque son cláusulas de protección no de vosotros como socios y promotores de vuestro negocio, sino del proyecto, ¿vale? Recordar siempre que el pacto de socios, el objetivo es proteger la buena marcha de la empresa, del proyecto, ¿vale? Esto es como las separaciones. El objetivo es el bienestar de los niños, aquí el objetivo es el bienestar del proyecto, no de los socios, ¿vale? Hay una cláusula muy común que es una cláusula de permanencia que lleva el nombre de vesting, es un anglicismo y es un mecanismo de protección. Incluso, fijaos, hay socios que lo firman desde el inicio, ¿vale? Imaginaos que arrancan 4 socios a la vez y se imponen esta cláusula de vesting entre ellos. ¿En qué consiste esta cláusula? Consiste en que ante un posible abandono de uno de los socios, digamos que el socio va adquiriendo derechos sobre la sociedad a medida que va transcurriendo el tiempo. Y os pongo un ejemplo. Imaginaos que somos 4 socios que vamos al 25% cada uno y establecemos que ese 25% de participación que tenemos sobre la empresa lo vamos a adquirir en el transcurso de 3 años. A porcentajes, me voy a inventar los porcentajes, ¿vale? No van a ser redondos, que no estoy ahora para hacer números, pero imaginaos que adquirimos un 10% el primer año y a partir del primer año hasta llegar al tercero, en esos 24 meses, vamos adquiriendo un pequeño porcentaje, pues cada trimestre, por ejemplo, ¿vale? En España no se suele hacer mensualmente, se suele hacer trimestral, semestralmente o incluso anualmente. De manera que si un socio decide irse
al primer año solo se lleva, digamos, el 10% de la sociedad, teniendo el 25%, pero no lo ha consolidado, ¿vale? Este es, digamos, el esquema básico de una cláusula de permanencia que se denominan vesting y son muy comunes. ¿Por qué son tan comunes? Porque al final lo que conforma el valor del proyecto son las personas. Y si uno se va, pues ese proyecto pierde valor, ¿vale? Son muy comunes, como os digo, en pactos iniciales, cuando arrancamos todos como promotores, pero también cuando entra algún inversor, sobre todo en estadios más tempranos del proyecto, porque muchas veces los inversores pues invierten no solo en la idea, sino en las personas que están detrás ejecutando esa idea. Por lo tanto, si se le va a la persona, pues el proyecto ya pierde valor. La cláusula antidilución es muy importante también para los emprendedores que empiezan a entrar en el mundo de las inversiones y de los inversores profesionales para no diluirse y quedarse como socios minoritarios de la empresa que al final terminan perdiendo el control, ¿vale? Dos cláusulas que se ponen mucho al inicio, en esos primeros pactos de socios que firmáis como socios fundadores, la de no competencia contractual y postcontractual, es decir, que no esté mi socio haciendo lo mismo por su cuenta con otra empresa o que decida terminar aquí para irse al mes siguiente a abrir lo mismo y hacerme la competencia. Estas son muy comunes, ¿vale? Y luego también esas cláusulas donde se definen las funciones de cada socio. Oye, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el mío? ¿Qué se espera de cada uno? ¿Vale? Y qué aportaciones, no solo económicas, ¿vale? Sino también materiales, de conocimiento, etcétera, incluso de tiempo de dedicación, ¿vale? Recordar esto que os dije al principio, no es lo mismo alguien que esté 100% dedicado al proyecto porque no tenga otra ocupación laboral que alguien que sí que tenga un trabajo y por lo tanto tenga menos ocupación laboral, ¿vale? Todo eso se recoge en un pacto de socios porque luego a la larga, si no, todas estas ideas se diluyen y termina habiendo problemas. Y sigo con las cláusulas de salida. Las cláusulas de salida nos vienen bueno, pues un poco a recoger situaciones que pueden ocurrir cuando un socio se va, por ejemplo, ¿vale? Cuando uno o varios socios se quieren ir. El derecho de adquisición preferente es una de las que se suele poner desde el inicio, ¿vale? En el sentido de que si somos 4 y arrancamos un proyecto juntos, pero de repente uno se quiere ir, más allá de también regular todas las que os he introducido anteriormente, también se regula y también los socios les interesa tener un derecho de adquisición preferente sobre las participaciones de esa persona que se quiere ir. Uno, porque es nuestro proyecto y así pues somos propietarios en mayor porcentaje, y dos, porque no queremos que entre un extraño. Y si entra un extraño, nosotros decidimos qué perfil nos interesa de persona que entre. No va a entrar cualquiera a la empresa, porque esto puede dar lugar a problemas. Y luego tenemos dos cláusulas muy comunes cuando entran inversores, tanto inversores profesionales a nivel individual tipo Business Angel, como ya fondos de capital riesgo más profesionales. Y son la drag alone y la tag alone. Y os las paso a explicar a continuación porque ya veréis que son muy fáciles de entender, ¿vale? La cláusula drag alone o cláusula de arrastre, como veis, nos traemos muchos anglicismos siempre en esta materia. Esta cláusula de arrastre lo que otorga es el derecho del socio mayoritario de la sociedad a obligar a los socios minoritarios a vender en el caso de que él reciba una oferta de compra por o bien toda la sociedad o la mayoría de la sociedad. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que tenemos una empresa pues que nos va muy bien, una aplicación para calcular tu huella de carbono, por ejemplo. Nos va muy bien y tenemos un par de inversores pequeñitos, business angels, semiprofesionales, y nos llega una oferta de compra de una más grande. Pues si no tenemos este derecho y si además no lo hemos negociado muy bien y tenemos pues ciertos derechos de veto de estos socios que nos han, bueno, pues que han invertido en nosotros quizás en momentos más iniciales, los socios minoritarios se pueden negar a vender y le están robando una gran oportunidad a ese emprendedor que iba a vender su empresa, pues a lo mejor por una cantidad económica interesante. Entonces, para eso se ponen estas cláusulas, para evitar, digamos, este tipo de situaciones.
Y en el aspecto, digamos, en el lado contrario, tenemos la cláusula tag along, que es el derecho de acompañamiento, el derecho de esos socios minoritarios a decir, oye, yo también quiero vender en las mismas condiciones que a ti, socio mayoritario, te están ofreciendo mis participaciones en la empresa. Normalmente suelen ponerse las dos, ¿vale? Y luego el derecho de liquidación preferente les suele gustar mucho a los inversores. Cuidado con esto porque podemos correr el riesgo de, como fundadores del proyecto, pues recibir poco dinero al final. El derecho de liquidación preferente consiste en que, en caso de liquidación o venta de la sociedad, el inversor se reserva el derecho a recibir primero el dinero, ¿vale? Cuidado con esto también, como os digo, porque si todos los inversores van recibiendo primero el dinero, nos va a quedar muy poco a nosotros, socios fundadores. Entonces, hay que complementarla con otro tipo de cláusulas que nos reserven nuestro derecho como socios fundadores y como socios mayoritarios del proyecto, ¿vale? Y bueno, pues como veis, breve esquema súper rápido de las principales cláusulas, de las situaciones en las que se deben o en las que se suelen dar estas cláusulas, ¿vale? Y termino brevemente repitiendo lo que os decía al inicio. Yo os recomiendo 100% acudir a un despacho especializado donde estudien en detalle vuestro caso y os asesoren de todas las cláusulas más adecuadas para vuestro proyecto en función del punto en el que os encontréis, porque no es lo mismo estar arrancando un proyecto y querer poner por escrito y regular todas estas situaciones futuras que se pueden dar, que tener ya un proyecto medio consolidado y estar barajando la oportunidad de meter a un inversor o que enfocarse a otros estadios más avanzados. Os voy a pasar información interesante sobre este tema del pacto de socios. Mirad, ahí para quien le guste escuchar podcast, hay un podcast que hacía a modo de introducción, es muy interesante. Os dejo por aquí el enlace. Y es un podcast que le hicieron, es una entrevista a Josep Navajo, que es uno de los fundadores de un despacho de abogados, bueno, pues bastante conocido a nivel nacional en cuanto a asesoramiento a emprendedores y a startups, etcétera. Y, bueno, pues hace una introducción muy interesante del tema del pacto de socios, ¿vale? Y os voy a pasar también por aquí un blog de... Ahora os voy contestando a vuestras preguntas. Un blog de un emprendedor español que tiene una empresa que se llama, como veis aquí en el enlace, eficai.com, es un CRM, un software de gestión para pequeños autónomos y emprendedores, y él tiene un blog donde va contando toda su estrategia empresarial y en esa entrada que os he pasado explica cómo firmaron ellos su pacto de socios y os podéis descargar su pacto de socios personalizado que ellos hicieron, ¿vale? Para que veáis bueno, pues para que os hagáis una idea. Y es muy interesante porque dentro de ese artículo él os hace un link a otro artículo de historias de terror de emprendedores que no firmaron pacto de socios o que lo negociaron mal y de, bueno, pues esos casos extremos que pueden pasar, que no es lo normal, pero también pues para que leáis un poco y os pongáis en situaciones. Entonces, no sé si con eso, Natalia, he contestado a tu pregunta sobre algún tipo de borrador. En ese enlace, pues te puedes descargar un borrador, bueno, pues eso, de un emprendedor español que ofrece el suyo a modo inspiración. Yo ya os digo y os recomiendo 100% que no cojáis un borrador así tal cual, ¿no? Sino que os asesoréis bien y que os hagan algo personalizado. Y Bruno, por aquí, a ver... Sí, comparto el libro negro del emprendedor, que es un clásico ya en todo el ecosistema, tiene bastantes años y está muy bien porque es un enfoque muy, muy interesante de contar consejos para emprendedores pues desde la punta de consejos para no fracasar, ¿no? Y que está basado en experiencias de pues, otros emprendedores y empresarios, ¿no? Entonces, tiene bastantes apartados que le dedica al tema de socios, ¿no? Con quién te tienes que liar, por qué no, elegir bien el socio y luego cómo hacer el pacto de socio, ¿no? Y en un lenguaje pues muy, muy fácil de entender. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Sí, efectivamente. Fernando Trías de Bes es un personaje muy reconocido en el mundo del emprendimiento español y ha escrito varios libros sobre emprendimiento y este que tú recomiendas pues es un clásico, efectivamente.
Gracias a todos, Ana, Guillermo, Esther, Pepe, Leo. Gracias por vuestra presencia por aquí. Bueno, esperamos veros, a los que ya estéis en la formación, os veo esta semana y al resto, pues que os animéis a pasar por la formación para constituiros. Adiós.